Vamos a resolver el problema 2 del práctico de inducción y ley de Faraday. El enunciado dice que tenemos un solenoide largo que tiene 200 vueltas por centímetro y lleva una corriente de 1.5 A y tiene un diámetro de 3 centímetros. En su interior colocamos una bobina de 100 espiras bien cerradas de 2 centímetros de diámetro. Y esta bobina se coloca de tal manera que el campo en el centro del solenoide sea paralelo a su eje. La corriente en el solenoide se reduce a 0 y después aumenta hasta 1.5 A en sentido contrario y con rapidez constante en un periodo de 0,05 segundos. Y nos pregunta qué FEM inducida aparece en la bobina mientras está cambiando la corriente. Bueno, en esta figura vemos el solenoide con la bobina en su interior y esto se ve mejor haciendo un corte al solenoide. Y acá tenemos una corriente que circula, por ejemplo, en este sentido, y sabemos entonces que se genera un campo magnético en el interior en el sentido indicado por el vector B. Acá podemos ver las líneas del campo magnético y en el interior del solenoide el campo es paralelo a su eje. El enunciado pide calcular la FEM inducida en la bobina interior. Para eso usamos la ley de Faraday, que nos dice que la FEM inducida es igual a la variación en el tiempo del flujo magnético. Y sabemos que el flujo magnético que atraviesa un área determinada, que en este caso es la marcada en el dibujo, lo calculamos como la integral del producto escalar entre el campo que atraviesa esa superficie y un vector diferencial de área perpendicular al área. Del práctico anterior obtenemos la expresión del campo magnético en el interior del solenoide. Entonces B será igual a nu sub 0 por el número de vueltas del solenoide por la corriente dividido la longitud del solenoide. En este caso el campo B depende del tiempo porque la corriente está variando. Acá por un tema de notación llamo n minúscula la cantidad de vueltas por unidad de longitud, que es el dato que da el problema. Como nos decía que la corriente varía con rapidez constante, invirtiendo el sentido, eso lo indico en el gráfico como que pasa de 1.5 a menos 1.5 A. Armo una función lineal que representa el cambio de la corriente, porque este cambio se da a velocidad constante. Ahora, con esto calculemos la variación del flujo. Tenemos que calcular la derivada de esta integral. Entonces, primero resolvemos el producto escalar. Fíjense que tanto el campo B como el diferencial de área apuntan en el mismo sentido, así que el ángulo entre ellos es 0. Luego, como el campo no depende de la posición, sale fuera de la integral, y como sí depende del tiempo, queda su derivada. Entonces, con todo esto obtenemos que la variación del flujo en la bobina va a estar dada por su área multiplicada por la variación del campo magnético en la región donde está la bobina. Y este campo magnético lo genera el solenoide. Ahora reemplazamos por la definición del campo y nos va a quedar la derivada de la corriente, y esta es la expresión del área de la bobina. Y reemplazo por los valores que nos da el problema. Noten que el dato de las 200 vueltas por centímetro que tiene el solenoide están pasadas a cantidad de vueltas por metro. Finalmente queda calcular la FEM por la ley de Faraday. Como sabemos que la FEM sobre una espira es igual a la variación del flujo magnético, en este caso tenemos una bobina con n sub b vueltas, lo que serían n sub b espiras. Entonces la FEM sobre la bobina es igual a n veces la variación del flujo. Calculamos el módulo de la FEM, que nos termina dando 4,74 por 10 a la menos 2 volts. Ahora veamos qué sentido tendrá la FEM.
Para eso recordemos que la ley de Lenz nos dice que la FEM inducida se va a oponer al cambio del flujo magnético, que es lo que está originando esa FEM. De ahí el signo menos en esta expresión. Entonces vemos que el flujo magnético cambia por la variación del campo, que varía en este sentido. Esto es así porque la corriente disminuye y eso va reduciendo el campo hasta que la corriente se invierte y eso invierte la dirección del campo, que sigue disminuyendo hacia valores cada vez más negativos. Entonces la FEM se tiene que oponer a ese cambio. Para ayudarse pueden ver los distintos casos en esta imagen sacada del libro. Pero en definitiva la FEM en la bobina tiene el sentido que se indica acá, lo que va a generar en su interior un campo magnético inducido con una dirección opuesta a la variación del campo del solenoide. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier consulta la pueden hacer en el foro.